Esta historia la llevo conmigo desde que era niño, y aunque han pasado muchos años, todavía hay noches en las que la recuerdo con tanta claridad, como si acabara de pasar. Tenía unos 10 años cuando ocurrió. En la casa donde vivíamos también vivía mi abuela, una mujer mayor, de piel arrugada, el cabello completamente blanco y una mirada que a veces parecía perdida, como si viera cosas que los demás no podíamos ver. Ya para entonces la memoria le fallaba mucho. Había días en los que no reconocía a mi mamá, o incluso me preguntaba quién era yo. A veces decía nombres de personas que no conocía, y otras veces se refería a miembros de la familia que ya habían muerto hacía años, como si todavía estuvieran vivos. Pasaba la mayor parte del tiempo en una silla que tenía en el corredor de la casa. Era su lugar favorito. Ahí se sentaba en silencio, a recibir el aire fresco que venía de la calle. A veces hablaba sola, otras veces solo miraba hacia la nada con una expresión serena, como si esperara a alguien. Uno de los nombres que más repetía era Dionisio. Siempre lo decía en voz baja. Dionisio, ven, hijo. O también hablaba con su mamá, o al menos eso decía ella. ¿Verdad que sí, mamá? Cosas así. Mi mamá nos decía que eran cosas normales de la edad, que no le prestáramos mucha atención. Pero a mí, no te voy a mentir, me incomodaban esas conversaciones con nadie. No por miedo, sino porque se sentía como si hubiera algo más en la casa, como si no estuviéramos solos. Una noche, más o menos a las 3 de la mañana, me desperté de golpe. No por una pesadilla ni por ruidos fuertes, era algo más, algo como un llanto suave, contenido. Al principio pensé que lo estaba soñando, pero luego lo escuché más claro. Alguien lloraba, y no era un llanto desesperado, sino uno como resignado, lleno de tristeza. Me levanté despacio, todavía medio dormido, y salí al pasillo con cuidado, tratando de no hacer ruido. La casa estaba en silencio, excepto por ese llanto que venía del cuarto de mi abuela. La puerta estaba entreabierta, y desde donde yo estaba alcanzaba a ver una silueta sentada en su cama. Me acerqué un poco más y confirmé que era ella, mi abuela. Estaba ahí, sentada, con los ojos cerrados, pero claramente despierta. Sus manos estaban sobre el regazo, y tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, como quien reza. Pero lo que más me impresionó fue lo que decía entre sollozos. «Llévame contigo, mamá, por favor, llévame contigo». Lo repitió una y otra vez, y mientras más lo decía, más fuerte se volvía ese nudo en el estómago. No era miedo exactamente, era una especie de tristeza, de incomodidad, como si estuviera presenciando algo que no debía. Pensé en entrar a su cuarto, decirle que todo estaba bien, que se volviera a dormir, pero algo me hizo detenerme en seco. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del cuarto, justo en la esquina donde la luz no alcanzaba a llegar, había una figura. Era una mujer, una señora mayor, vestida de forma elegante, con un vestido largo y un peinado antiguo. Pero lo que más recuerdo es la luz que la rodeaba. No era una luz blanca fuerte, ni cegadora. Era más bien un brillo suave, dorado, como si la misma oscuridad no pudiera tocarla. Estaba ahí parada, quieta, observando a mi abuela. Y luego me vio a mí. No sé cómo explicarlo. No fue una mirada agresiva ni malintencionada. Fue una mirada profunda, como si supiera todo de mí, como si me reconociera. Me quedé paralizado, literalmente. No podía moverme ni un centímetro. Mis piernas no respondían. Sentía el corazón golpearme el pecho con fuerza, pero no podía gritar, ni retroceder, ni siquiera parpadear. Y en un segundo, así como apareció, se desvaneció. No caminó, no se fue, solo desapareció. La habitación volvió a oscurecerse por completo, y mi abuela seguía ahí, murmurando: «Llévame contigo». No recuerdo cómo volví a mi cuarto. No sé si caminé, si corrí, o si simplemente desperté allí al día siguiente. Pero ese momento, esa figura, esa luz, se me quedó grabada para siempre. Durante semanas no pude dormir bien. Cualquier ruido me hacía sobresaltarme. Evitaba pasar cerca del cuarto de mi abuela de noche y trataba de no quedarme solo en casa. Pero lo más extraño fue que, después de esa noche, mi abuela cambió. Ya no hablaba de Dionisio, ya no mencionaba a su madre. Seguía en su silla en el corredor, tranquila, pero con la mirada más presente, como si algo dentro de ella se hubiera calmado.
como si hubiera tenido una visita que necesitaba. Nunca le conté a nadie lo que vi, ni a mi mamá ni a mis hermanos. ¿Cómo les explicas que viste a una mujer de luz parada en el cuarto de tu abuela a las 3 de la mañana? ¿Quién te va a creer? Pasaron los años, y con el tiempo mi abuela falleció. Fue en paz, en su silla del corredor, justo un día antes de su cumpleaños. La encontraron con una sonrisa leve, como si hubiera estado soñando algo bonito. Y a veces pienso que esa noche, la mujer que vi no era un fantasma, no era una aparición. Tal vez era alguien que vino a buscarla, alguien que la amó mucho y que por fin vino a llevarla. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien llorar en la madrugada o cuando veo a una persona mayor hablar sola, me acuerdo de esa escena, de esa mujer, de esa luz, y me pregunto si cuando llegue mi momento, también vendrá alguien por mí.